Hechos capítulo 20, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Oremos. Soberano Padre, nosotros estamos conscientes de tantas limitaciones que permean nuestra vida. Estamos conscientes, Padre Santo, que sin ti es imposible. Pero estamos conscientes también de que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él acudirá el justo y será levantado. Nosotros necesitamos de que tú levantes nuestros corazones, abriendo la mente nuestra para acogernos a tu llamado a través de tu palabra. Así que bendice este tiempo. ¿Cuántos hermanos han dejado sus trabajos? ¿Cuántos hermanos han dejado sus hogares? ¿Cuántos hermanos han venido de distancia larga, Señor, para estar aquí en este fin de semana? Qué tremenda tarea tú nos has asignado. Te pedimos, Señor, que tú bendiga este tiempo y que podamos salir de aquí con corazones dispuestos para honrarte de la manera más excelente. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta noche yo quisiera simplemente considerar la naturaleza del ministerio pastoral, pero apegado a lo que es el ministerio o la naturaleza de la iglesia. Es imposible que nosotros podamos tener una idea acabada, bíblica, de lo que es el ministerio pastoral, si no tenemos una idea acabada de lo que es la naturaleza de la iglesia. Tenemos que ver dónde es que estamos laborando, en qué lugar estamos nosotros ocupados. Y vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios, algunos textos, comenzando desde este que hemos leído, de lo que es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza del ministerio pastoral halla su definición en el contexto de la naturaleza de la iglesia. El apóstol Pablo la describe aquí como la iglesia
que Él ganó con su propia sangre, dice, hablando del Señor Jesucristo, la que Él ganó con su propia sangre en el versículo 28. Más adelante el apóstol Pablo a Timoteo escribiendo le dice, esto te escribo, 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nótese, casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El Señor Jesucristo habló de la iglesia y Él, cuando hablaba de la iglesia, Él hablaba en término futuro en su primera misión. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya aquí el Señor está enfatizando su condición de dueño absoluto de la iglesia. Mi iglesia, Él es su diseñador, la edificaré. Él es el constructor de la iglesia, Él es la piedra angular, según Efesios capítulo 2, verso 20. Satanás con todo el reino de las tinieblas intentará en vano su destrucción todos los días de su historia aquí en la tierra. Pero gracias por esa promesa fiel, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para tener una idea más acabada sobre la naturaleza de la iglesia, es bueno pensar en el acontecimiento más trascendente de la historia. El creador del universo envía a su propio Hijo, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y soberanamente, libre y soberanamente Él viene, se humana, va a la cruz, pone su vida para comprar, por así decirlo, la iglesia y edificarla en el tiempo. El escritor a los Hebreos habla de Cristo como el ultimátum de Dios a la raza humana. Usted va al capítulo 1, verso 1 al 3, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, nunca se me olvida la 77, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real. Juan se sonríe. Fuimos uno de los primeros en comprar esa Biblia. Costaba como 10 pesos. Reina Valera, revisión 77. La fiel representación de su ser real, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el acontecimiento por excelencia que da origen a la iglesia. Es importante destacar que después que el apóstol Pablo define la iglesia en 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, como casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, él sigue diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es imposible ver la trascendencia de la iglesia sin contemplarla a la luz de la encarnación de Cristo, a la luz de la muerte del Hijo de Dios, a la luz de la resurrección del Señor Jesucristo, a la luz de la exaltación sobre toda potestad y señorío. Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad
poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la iglesia de Cristo, la que Él ganó, la que Él compró con su propia sangre. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dios ha constituido la iglesia como una sociedad en la que cada miembro es monumento de su gracia. Vamos a verlo en Efesios capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 3, versos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Uno tiene que confesar sus limitaciones para explicar la dimensión de la trascendencia de la misión de la iglesia que el apóstol Pablo está destacando. No quiero decir con esto que no tenemos información. Hay escritores que se imaginan y escriben como si así fuera. Pero John R.W. Stott, comentando este texto, cuenta la historia de cuando el director del centro teológico donde él estudiaba se jubiló. Se descubrió un retrato de él. Al expresarle su agradecimiento al artista, le hizo un buen merecido elogio. Dijo que en el futuro la gente que mirara el cuadro no preguntaría, ¿quién es este hombre? Sino, ¿quién pintó ese cuadro? Dios hizo más que eso con la iglesia, monumento de su gloriosa gracia. El apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 2, llama a la iglesia casa espiritual y sacerdocio santo. Capítulo 2, verso 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Cristo ha dado a su iglesia la misión de reproducirse, según Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 5, 2 Corintios, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es la misión de la iglesia, y para esta misión Dios determinó en su gracia soberana escoger hombres según su sabia providencia para equipar a los santos para la obra de ministerio. Capítulo 4, y ya podemos pasar a lo que es el ministerio pastoral. Capítulo 4 de Efesios, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo estamos conscientes de que ya no tenemos apóstoles. Aunque hayan muchos que se llaman apóstoles por ahí, son simples falsos apóstoles. No tenemos profetas. Hermanos y hermanos, usted sabe que no tenemos profeta hoy. Aunque alguien diga que recibió una revelación, dígale que eso es mentira.
Porque hay hermanos que a veces suponen que sí, que están recibiendo revelaciones. Si eso es así, entonces la Biblia, la palabra de Dios, no es suficiente. Cuando usted encuentra gente que está recibiendo revelaciones, está diciendo que hay que seguir escribiendo la Biblia. Tenga mucho cuidado, que no son sanos los que creen que hay profetas en el día de hoy. Porque si eso es así, entonces la Biblia no es suficiente. Esos ancianos que dice allí, pastores, maestros, evangelistas, en el versículo 17 del libro de los Hechos, capítulo 20, son llamados ancianos. En el versículo 28, obispos, e implícitamente pastores, porque son para apacentar a los santos. Si usted va al capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, también aparecen las tres palabras: ancianos, también obispo y también el oficio de apacentar. Una misma persona con tres nombres distintos. San Pablo, en su tercer viaje misionero, en su afán de confirmar a los discípulos, según Hechos capítulo 18, versículo 23, llega a Mileto y, apresurando el viaje, decide no detenerse en Asia y envía a Éfeso a buscar a los ancianos de la iglesia. Es el único sermón apostólico a creyentes en el libro de los Hechos. Estos ancianos recorrerían más de 50 kilómetros, algunos dicen que 65 kilómetros de distancia, para estar presto a oír el mensaje de Dios por medio de San Pablo. Uno no puede imaginarse cuántos sermones se han predicado en la historia de la iglesia, nada más de esta proporción. El puritano Richard Baxter escribió un famoso libro, y muy bueno, por cierto, del versículo 28 nada más. Salió como el pastor reformado. Ahora se vende como el pastor renovado. No pretendo hacer una exposición sermónica de este texto, pero sí tomarlo como punto de referencia, por así decirlo, para el tema que vamos a tratar ahora. Ya hemos visto la dignidad y la trascendencia de la iglesia. Versículo 28. También nos hemos asistido de otras porciones de las Escrituras sobre la misión de la iglesia. El apóstol Pablo supone que no tendrá oportunidad alguna de estar con estos hermanos. Son los ancianos de la iglesia, los llamados a velar por la grey de Dios, servir de una manera especial a la iglesia del Dios viviente, apoyo y sostén de la verdad. ¡Qué tarea tan tremenda! Después de amonestarlos solemnemente, los encomienda a Dios, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El mismo apóstol dijo en una ocasión, y para esta cosa, ¿quién es suficiente? Ahora, vamos a pensar en los templos bíblicos. El ministerio pastoral le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Según los datos estadísticos de la cena anual de los templos bíblicos de Santo Domingo en el año 1990, en un informe de 37 asambleas del Gran Santo Domingo, algunas de Barahona, Monte Plata y La Romana, con mucha lamentación, hay iglesias que ya no existen, de esas que aparecen en ese informe. Otras existen, pero son pentecostales. Una iglesia tenía 12 miembros en el año 1990, es decir, hace 29 años. Ahora, ¿sabe cuánto tiene? 14 miembros en comunión. 3 iglesias tenían los mismos ancianos, es decir, los ancianos eran ancianos en 3 iglesias distintas. Una iglesia tenía 30 miembros en comunión y tenía 5 ancianos, es decir, un anciano por cada 5 miembros. ¿Usted me entiende? Una iglesia tenía 30 miembros en comunión. Usted le quita a esos 30, 5 ancianos, ¿cuántos quedan? 25. Cada anciano tenía 5 miembros a su cargo. Es bueno destacar que después de ese año, algunas iglesias se han multiplicado.
sea por divorcio de mutuo consentimiento o divisiones diplomáticas, hoy tenemos asamblea hasta en el cielo. El problema de decadencia evidente de nuestras asambleas no es solo en la capital, sino que en la costa norte del país hay iglesias que ni siquiera tienen ancianos. Según me informan, este síndrome ha sido exportado hacia Estados Unidos. El día pasado un hermano de Pedro Brown me pidió una carta para reunirse en una iglesia bautista que está en la 177 de Manhattan. Me dijo que esta iglesia celebra 3 cultos cada domingo. Esos cultos son con más de 300 hermanos diferentes. Él dice que en la generalidad son dominicanos, que hay hermanos de los templos bíblicos de Sosúa, de la capital y de otros lugares que se reúnen en esa iglesia bautista que está en la 177 de Manhattan. Tiene cerca de 1,000 miembros. El pastor de esa iglesia, el pastor, como se le dice, principal, qué sé yo, se llama Freddy Noble. Él me dedicó un libro, me lo envió con ese hermano después de recibir la carta. Pero ¿qué pasa? Que en Lawrence, Massachusetts, hay un templo bíblico, que yo sepa, hay un templo bíblico. Y entonces los hermanos del templo bíblico van a una iglesia metodista. ¿Por qué sus hermanos de Lawrence, habiendo templo bíblico, no van a su templo bíblico? Ellos van a una iglesia metodista. Me dijeron por qué también, la razón. Pido perdón por mi osadía, pero no puedo hacer un enfoque sobre la situación de nuestras asambleas sin usar 3 términos sobre los cuales definirlo. Me van a excusar, hermanos, respetuosamente. Aquí hay muchos hermanos que son misioneros. Cuando yo me convertí hace más de 40 años, y ellos eran misioneros. Y yo me le inclino reverente a esos hermanos y los respeto con toda consideración. Y Dios me libre de tener la osadía de ofender el nombre de la iglesia, la novia de Cristo. Pero los templos bíblicos tenemos que revisarnos. Hay la necesidad imperiosa de revisarnos. La palabra que voy a utilizar son temeridad, cualquierización y su desarrollo. Hermanos ancianos y líderes de nuestras asambleas, ¿usted piensa que cualquier persona común y corriente llegue al Banco Central, pide una reunión con el gobernador, convoca a la Junta Monetaria y decide establecer la política económica a desarrollar en los próximos años? ¿Quién supone a un médico residente de primer año haciendo una cirugía de corazón abierto? ¿Por qué personas, familias gastan cuantiosa suma de dinero en un colegio privado para sus hijos, cuando la educación pública le da desayuno gratis, le da almuerzo gratis y le da tanda extendida gratuitamente? Pero ustedes saben que el refrán dice: con los cuartos no se inventa, con la salud no se juega. Y nosotros queremos la mejor educación para nuestros hijos. Pero con la iglesia no es así, por lo menos en los templos bíblicos. Aquí, lamentablemente, cualquiera. Temeridad. ¿Qué es eso? Cuando leí esa palabra en la Biblia, que Usa fue muerto, el furor de Jehová salió y consumió a Usa por aquella temeridad. Yo no había visto esa palabra hace 42 años. Entonces yo la busqué en un diccionario. ¿Qué es esto? Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, capítulo 6, versos 6 y 7 del segundo libro de Samuel, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La primera vez que yo leí esa porción, yo
paré ahí de leer. ¿Cómo puede ser? Un hombre con las mejores intenciones, se va a caer el arca. Y él decide sostenerla. Y sale el furor de Jehová. La Nueva Versión Internacional traduce la palabra temeridad como atrevimiento. La Biblia de las Américas la traduce como irreverencia. ¿Qué motivó a Usa a hacer esto? La mejor de las intenciones. Preocupación por la cosa santa de Dios. Eso fue lo que lo movió. Y Dios lo hirió por aquel atrevimiento, por aquella osadía, por aquella irreverencia. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? Rodeado con los filisteos de frente. Samuel le promete que en 7 días está ahí. Y llega ya ejército frente a frente. Y Samuel no llega. Y Saúl está desesperado y el pueblo también está desesperado. Entonces Saúl, dice él, me esforcé y ofrecí el sacrificio. Se esforzó para desobedecer a Dios. Esforzado para desobedecer a Dios. Nosotros debemos acostumbrarnos a ver a Dios en su majestad. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un monte, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo estaba Dios? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa es una hermosa expresión de la majestad de Dios. El año que murió el rey Uzías duró 52 años, fue dado a la agricultura, fue un rey piadoso, excelente, pero la soberbia le llenó la cabeza y trató de ofrecer sacrificio y Dios lo hirió con lepra y él murió. En ese año, el pueblo de Israel está en crisis. Isaías está lamentándose de seguro. Ha muerto este rey piadoso. ¿Qué va a hacer de este pueblo? ¿Y sabe cómo estaba Dios en el cielo? Sentado. Él no andaba corriendo de un lado a otro. ¿Qué hago ahora? Se murió, sí, ¿y ahora? Él no tiene la mano en la cabeza. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No, él estaba ¿cómo? Sentado. San Mateo destaca que mientras una barca donde estaban los discípulos del Señor estaba siendo azotada por una gran tormenta, ¿qué hacía el Señor? Él dormía. Y los discípulos, pero sálvanos que perecemos, tú no te das cuidado. Y el Señor estaba durmiendo. Marta y María están desesperadas en Betania y mandan a buscar al Señor. Dile que a quien él ama, su amigo Lázaro, está enfermo. Y dice el texto, y el Señor se quedó 2 días. Hermano, el Señor no está desesperado. Él no está desesperado. Tenemos nosotros que aprender que la prioridad de un siervo es obedecer antes que hacer. Es ser fiel antes que exitoso. Cuando esto no ocurre, pudiera ser movido temerariamente. Y nosotros tenemos que tener sumo cuidado con la temeridad sacrílega. Hay gente en el pueblo de Dios que están tan preocupados porque las almas se salven que están dispuestos a tomar el arca, si es necesario. Que están dispuestos a hacer lo que sea, no importando la condición de vida que puedan exhibir y la preparación con la cual puedan servir. Dios no está desesperado. ¿Qué es eso de cualquierización? Un hermano me contó acerca de la conversación con un reconocido pastor y predicador de nuestro país. Él opinando
acerca de los templos. Y dice, mire, los templos bíblicos son una iglesia sana, gente que tiene una sana doctrina y que en sentido general son hermanos que trabajan arduamente. Ahora, a mí me preocupa qué concepto tienen los templos bíblicos sobre el sacerdocio universal de los cristianos, de los creyentes. Cualquiera puede ser anciano, cualquiera puede ser un líder. Ahora, hermano, mire, yo no quisiera pensar si él tenía razón o no tenía razón. Ahora, cuando usted va al texto de la palabra de Dios y va a Hechos capítulo 6, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles, cuando pensaron en hombres que van a repartir los alimentos en la casa, si fuera el día de hoy, van a repartir aquí en República Dominicana, ¿qué es lo que ellos van a repartir? Habichuela, aceite, plátano, eso lo van a repartir. Y para eso necesitamos de hombres de buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que van a repartir: plátano, yuca. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol habla por inspiración divina y él exhorta a Timoteo a escoger hombres fieles e idóneos para enseñar a otros. Esto no es asunto de jerarquizar la iglesia ni volver al clericalismo del pasado. Es simplemente que nosotros pensemos en volver a la palabra apostólica. Su desarrollo. Hace muchos años que yo oí a un comunicador, periodista, que él decía, mira, el subdesarrollo tiene algunas palabras populares. Y él citaba una. Deja eso así. Deja eso así. Y le agregan otra palabra. Vamos a pensar en dos más. No simplemente deja eso así. Vamos a pensar para que no se sienta mal. Se pueden herir susceptibilidades. ¿Usted ha pensado en eso? En una ocasión, 1986, se nos entregó la iglesia a 4 hermanos allá en el 25, Pedro Brán. Entonces, ustedes van a ser responsables de esta iglesia hasta que surjan ancianos. Entonces, nosotros pensábamos que ya era tiempo. En esa época, cualquier controversia se llegaba a una conclusión, era Mr. Rassi para confirmación. Cuando yo pienso en Mr. Rassi, yo me acuerdo que en mi casa hay 2 fotografías que son veneradas. Félix Vargas, mi papá, Ian M. Rassi. Cuando nosotros fundamos ahora un nuevo centro de desarrollo patrocinado por Compasión Internacional, había que registrar un nombre en ONAPI. ¿Cómo se va a llamar? Ian William Rassi. Ninguno como él. Pero yo me dirigía a Mr. Rassi y yo le digo, señor Rassi, mire, esta es la situación. Mr. Rassi me dijo, dejen eso así. Yo no sé si él tenía razón, pero créame, hermano, no lo dejamos así. Quiero mencionar con nombre y apellido. En el barrio Santiago, de Sánchez Libertad, yo iba a donde Juan Vila con frecuencia. A veces Fernando Félix me acompañaba. Y un día Fernando me dijo, oye, pero Juan está perdiendo su tiempo, ahí no hay nada que buscar. Ahí no hay nada. Había un hermano joven que era muy dinámico y se reunía también con Juan.
y él cogió la de Villadiego y se fue a Sabica, si mal no recuerdo. Y Juan le reclamó, le dijo, ve acá, ¿qué pasó? El Señor movió su candelero de su lugar. Y Juan se fajó con la iglesia. Y la iglesia se desarrolló. Y llegó la hora de reconocer ancianos. Y Juan quiso reconocer ancianos como la Biblia dice. Y lógicamente, los ancianos que eran ancianos en esa época no quedaron dentro del cuerpo de ancianos. Y yo no sé, pero a mí me llegó noticia de que Juan detutanó a los ancianos de la iglesia. Miren, hermano, en Pedro Brand la cosa no se dejó así. En el barrio eso no se dejó así. Yo sé, se hirieron susceptibilidades, gente se sintió mal, pero el Señor con toda evidencia ha desarrollado a su iglesia para su gloria. Nosotros tenemos que volver al mandato de la palabra de Dios. No podemos transigir. ¿Cuál es la tradición para escoger anciano en templo bíblico? El hermano más viejo, el hermano que donó el terreno de la iglesia, el hermano que es muy servicial y generoso. Yo quiero terminar ya. La dignidad y la trascendencia de la iglesia demanda de hombres con evidencia tangible del llamado de Dios para ocuparse en la empresa más prominente del planeta Tierra, la iglesia del Dios viviente. Cuidado con la temeridad sacrílega. Cualquiera no puede ser anciano de la iglesia. El ministerio pastoral no es un medio para honrar a una personalidad evangélica. Es un instrumento para honrar al Señor, que es el dueño absoluto de la iglesia y que la compró a precio de sangre. Que el Señor nos bendiga.